Buenos días. En el marco del 31º Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, damos inicio a nuestras actividades. Comenzamos con la conferencia magistral del doctor Carlos Brunner e Iturbide. Carlos Antonio Brunner e Iturbide. El doctor Brunner obtuvo su doctorado en 1981 en el Queens College de la City University of New York. A su regreso a México, se reincorporó como profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha publicado más de 140 artículos en revistas internacionales y capítulos de libros especializados. Sus trabajos han sido citados más de psicoterapia y educación, entre otros muchos. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el reconocimiento como miembro del SNI, ininterrumpidamente desde su fundación. Actualmente y desde hace 17 años ocupa el nivel más alto, nivel 3, de dicho sistema. En la UNAM desde hace 18 años tiene nombramiento como nivel D en el PRIDE. Fue inducido en la categoría de Fellow de la ABA Internacional y la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta le otorgó el Premio Nacional de Investigación y Análisis de la Conducta. Recientemente fue distinguido también por el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología con el Premio Emilio Ribes a la investigación científica. Su perfil y una entrevista fueron publicados recientemente en la revista Operantes. Ha contribuido sustancialmente al desarrollo de análisis de la conducta en México. Durante 2 términos consecutivos fue presidente de la Sociedad Mexicana de la Conducta y sirvió como editor de la revista mexicana Análisis de la Conducta. Ha formado numerosos estudiantes, tanto graduados como no graduados, impartiendo más de 80 cursos. Ha dirigido más de 30 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Y la mayoría de sus estudiantes de doctorado son profesores de tiempo completo y además son miembros del SNI. Ha contribuido entonces significativamente a la diseminación del análisis de la conducta tanto en México como alrededor del mundo, impartiendo más de 90 conferencias magistrales e invitadas. Junto con sus estudiantes, también ha presentado más de 200 trabajos de investigación en una cantidad impresionante de congresos nacionales e internacionales. Ha participado en numerosos comités de evaluación y ha sido jurado de diferentes premios, incluyendo el Comité de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Comisión Especial para Evaluar los Programas de Posgrado, entre otros muchos. Además, ha sido miembro de diversos consejos editoriales de revistas latinoamericanas y es miembro titular de diferentes asociaciones. Como ustedes pueden ver, la trayectoria del doctor Brunner es amplia y es un excelente exponente de nuestro congreso. Con ustedes, el doctor Brunner. Muchas gracias, qué bonita presentación. Antes de empezar, me gustaría agradecerle a la sociedad y al comité organizador de este congreso el honor de impartir la conferencia magistral. Esto es un honor que yo aprecio mucho. Y pues después de agradecerles, pues voy a dar comienzo a mi plática. ¿Pueden ver esta diapositiva? ¿Me pueden oír? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces empezamos. Creo que el título de mi plática del día de hoy puede darles la falsa impresión de que me convertí al mentalismo, pero desde luego que no me he convertido al mentalismo, sigo siendo un analista conductual. Lo que pasa es que estudio la percepción
porque el análisis de la conducta, la psicología, pero no, en realidad es una forma de ver a toda la psicología como los procesos de sensación, percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje, motivación y emoción. Para la plática del día de hoy, me voy a enfocar a un tipo particular de percepción, que es la causalidad personal, que consiste en distinguir entre eventos causados por el propio sujeto y eventos ajenos a su conducta. Y para ilustrarles a qué me refiero por causalidad personal, les presento estos datos. En 1972, dos autores, Sims y Bauman, reportaron un estudio sobre las razones por las que los tornados causan más muertes y devastación en el sur del callejón de los tornados, es decir, en Texas y Alabama, que en el norte, en Illinois, Michigan y Detroit. Sims y Bauman entrevistaron a una muestra de mujeres y ellas reportaron, fíjense, en el sur, el 59% reportaron la convicción de que Dios controlaba su destino, mientras que en el norte solamente el 36%. El 29% de las mujeres del sur reportaron que la suerte controlaba su destino, mientras que en el norte solamente el 6%. El 46% de las mujeres del sur reportaron que progresar en la vida depende de Dios, mientras que en el norte las mujeres reportaron solamente que el 9% de ellas creían que Dios tenía que ver con su destino. Y finalmente les preguntaron si tomaban precauciones ante la inminencia de un tornado. Y mientras que las mujeres del sur, solamente el 4% reportaron tomar precauciones ante la inminencia de un tornado, el 42% de las mujeres del norte reportaron que sí tomaban precauciones para proteger su propiedad y su longevidad. Entonces, estos datos muestran que la longevidad de las personas, por lo menos, puede depender de su percepción de la causalidad personal. A esto me refiero por la percepción de la causalidad personal. En 1978, Quilin investigó si los animales, específicamente las palomas, perciben la causalidad personal, es decir, si distinguen entre eventos causados por su propia conducta y eventos que ocurren fuera de su control. Y este es el procedimiento que usó Quilin para estudiar la percepción de la causalidad. Yo creo que como no son personas, podríamos decir que es causalidad palomil. Les explico el procedimiento con este diagrama. Las palomas se encuentran trabajando en una cámara experimental equipada con 3 teclas. Las dos, es una situación de ensayo por ensayo. Entonces, cada ensayo comienza con las teclas laterales, estas,
oscurecidas y la tecla central iluminada de blanco. Ocasionalmente, la tecla central se oscurece y se iluminan las dos teclas laterales, una de verde y una de rojo. Y la tecla central al inicio del ensayo se puede apagar por una de dos razones, o porque la paloma causó que se oscureciera la tecla central iluminada de blanco, o porque el equipo que estaba emitiendo pulsos con una tasa semejante al picoteo de las palomas causó que se oscureciera la tecla central. En el momento que se oscurece la tecla central, se iluminan las dos teclas laterales. Y la tarea de la paloma es reportar en las teclas laterales si cree que fue ella la que causó el cambio de estímulos, o sea, el apagado de la tecla central y la iluminación de las teclas laterales, o bien si fue el equipo. Si pica la tecla iluminada de rojo, nos está diciendo que cree que ella, la paloma, fue la que causó que se oscureciera la tecla central y está en lo correcto y recibe 3 segundos de acceso al grano. Si se equivoca, recibe un blackout. Todo se oscurece por otros 3 segundos y vuelve a empezar el ensayo. Si, por otro lado, la paloma cree que la tecla central se oscureció debido a un pulso del equipo, entonces debe picar la tecla verde. Y si está en lo correcto, de veras fue el equipo el que apagó la tecla central, recibe reforzamiento en forma de grano por 3 segundos. Y si está en lo incorrecto, recibe un blackout. Cuando termina este ensayo, vuelve a empezar, se apagan las teclas laterales y se vuelve a iluminar la tecla de blanco, la tecla central de blanco, e inicia un nuevo ensayo y todo vuelve a empezar tal como se los conté. Es importante que me hayan entendido esta explicación del procedimiento de Quilin, porque lo vamos a usar en el resto de mi plática. Voy a asumir que me entendieron y entonces voy a seguir. Pues bueno, siguiendo este procedimiento, Quilin encontró que las palomas distinguen entre el 80 y el 90% de los cambios debidos a su conducta y debidos al equipo. Y bueno, esto puede hacerlos sentir culpables la próxima vez que vayan a comerse a un animalito, porque después de todo, el animalito podría pensar, pues yo qué hice para merecer que me corten la cabeza. Bueno, aparte de los sentimientos de culpa que les puede inspirar el haber descubierto que las palomas perciben la causalidad personal, siento que un compañero mío de Queens College, del City University of New York, fue compañero mío, hizo su tesis de doctorado en 1981 usando el mismo procedimiento de Quilin para averiguar, y esto es importante, si introducir una demora corta entre el apagado de la tecla central después de un picotazo de la paloma, pueden ser 2 segundos, 4 segundos, medio segundo, si posponer el oscurecimiento de la tecla central por cualquiera de las dos razones, por un pulso del equipo o por un picotazo,
puede confundir a las palomas, dificultándole el distinguir entre cambios de estímulo debidos a su picoteo y cambios debidos al equipo. Y lo que Valente encontró fue lo siguiente. En esta diapositiva les presento los datos de 7 palomas que participaron en el experimento de Valente. En la ordenada, un sujeto en cada panel. En la ordenada de los paneles les muestro la proporción de aciertos y a los cambios de estímulos, y en la abscisa les muestro las demoras que usó Valente. 0 segundos, que significa que el cambio de estímulos fue inmediato después del picotazo, o bien 5 segundos, medio segundo entre que dio el picotazo y cambió el estímulo, o 1 segundo, o 2 segundos, o 4 segundos. Todo esto después del picotazo, siguiendo el mismo procedimiento del diagrama de la figura anterior. Lo que pueden ver aquí es que cuando el cambio de estímulos era inmediato, las palomas de Valente acertaron un gran número de veces, entre 80 y 90% de los cambios de estímulos lo atribuyeron correctamente al equipo o a su picotazo. Y vean que esto es cierto para todas las palomas. Es el punto más alto de todas las funciones. Las palomas distinguen cambios inmediatos, pero en el momento que se empiezan a intercalar demoras entre el último picotazo de la paloma y el oscurecimiento de la tecla central, lo que ven es una disminución en el número de aciertos que disminuye progresivamente conforme la demora entre el último picotazo y el cambio de estímulos, el oscurecimiento de la tecla, se hace cada vez más largo. Bueno, esto es una función idealizada porque, aunque es más o menos cierto que es una función decreciente para todas las 7 palomas, verán que no en todos los casos es tan ordenada como esta que les estoy señalando, o esta otra. En estas sí son más o menos ordenadas. Esta paloma hizo una cosa rara, que es que conforme le alargaron la demora entre el picotazo y el cambio de estímulo, mejoró tantito. Esto probablemente haya sido un efecto de la práctica. Esta paloma, pues desde luego ni cuenta, porque después del cambio de estímulos inmediato, empezó a responder al nivel del azar, que lo indica la raya punteada. Quiere decir que le daba lo mismo picotear en una tecla que en la otra. Pero fíjese que en general son funciones decrecientes de alargar la demora entre la respuesta y el cambio de estímulos. Entonces quiere decir que las palomas distinguen entre eventos causados por ellas y por causas ajenas, pero solo cuando el evento ocurre inmediatamente a su último picotazo. Si el cambio de estímulos es inmediato, no es inmediato, es demorado, se dificulta distinguir si se debió el cambio de estímulos a su propio picoteo o al equipo. Estos son datos interesantes porque empiezan a condicionar el experimento que les mencionaba antes de Quilin del 78.
Valente hizo el suyo en 81. Bueno, pues recientemente, en este año, y tal vez parte del año pasado, mi estudiante Abigail Mendoza usó el procedimiento de Valente, pero con sujetos humanos. Y espérenme tantito. Y lo hizo por estas dos razones. Una es que, aunque existen estudios cualitativos de tipo correlacional sobre la percepción de la causalidad personal, ahora sí, con humanos, no hay estudios experimentales. Y la segunda razón es que es conveniente averiguar si la percepción de la causalidad individual, para no decir palomilo personal, en palomas y humanos, se debe al mismo proceso conductual como podría ser la formación de una discriminación por reforzamiento y extinción. Entonces, ahora les muestro los resultados de Abigail. Ella utilizó estudiantes universitarios de la Facultad de Licenciatura y de Posgrado. Ella utilizó 12 sujetos, 12 personas, y esto es lo que obtuvo la diapositiva. La figura está en el mismo formato que la anterior, que les mostré los datos de Valente, con la ordenada, con la proporción de aciertos de cuándo se debió al equipo y cuándo se debió al picotazo, y usó los mismos valores en la abscisa que usó Valente. 0, o sea, reforzamiento inmediato, 0 demora, medio segundo de demora, 1 segundo de demora, 2 segundos de demora o 4 segundos de demora entre la última respuesta del sujeto. Ahora fue en una pantalla de computadora porque no cabrían en una caja para palomas. Entonces usamos equipo moderno. Y los datos muestran que en general predominan las funciones decrecientes, como en este caso, como en este, como en este, como en este, como en este otro también, aunque tiene una subidita al final, como este caso, como este caso. Y bueno, hay más variabilidad en los datos de los humanos que en los datos de Valente, como este sujeto, por ejemplo, P9, respondió muy bien cuando los cambios de estímulo eran inmediatos, pero una vez que empezamos a introducir de las demoras en el mismo orden para cada sujeto, respondió por debajo del azar. Es interesante porque más que responder al azar, parece que tiene un sesgo. Hay otros sujetos que tienen la misma función más o menos decreciente, pero mucho más variable que las que tenía Valente. Otros sujetos disminuyeron cuando intercalamos la demora de medio segundo y se quedaron más o menos en el mismo lugar. Esta paloma, digo, este universitario, este sujeto humano, discriminó muy bien cuando los cambios eran inmediatos, pero tan pronto lo alargamos a medio segundo, se quedó más o menos en el mismo nivel, rozándole al azar. En fin, este sujeto de plano andaba por todos lados. Y bueno, lo que estos datos les muestran es que
es imposible replicar con especies diferentes los mismos datos obtenidos con una cierta especie. En este caso, replicar con humanos los resultados de las palomas. Y es que hubo diferencias entre el experimento de Valente y el experimento de Abigail. Fíjense, una de estas es que con las palomas se usó comida como reforzador de las respuestas correctas, y con los humanos solo se les dijo si las respuestas eran correctas o no. Por otro lado, Valente presentó cada demora durante 30 ensayos por sesión en bloques de 30 sesiones, quiere decir 900 cambios de estímulo por cada demora. Abigail, en cambio, solamente presentó cada demora 20 veces en una sesión experimental. Otra diferencia fue que las demoras, las palomas, trabajaron las palomas trabajaron en una cámara aislada del mundo exterior, mientras que Abigail usó un cubículo adyacente al resto del laboratorio, que estaba expuesto al ruido normal de la actividad del resto del laboratorio. Otra diferencia es que las palomas picaron teclas en un panel de una cámara experimental. Los humanos se les presentaron los mismos estímulos, pero en una pantalla de computadora, y respondieron con el mouse. Pudo haber hecho una diferencia. Y finalmente, otra diferencia importante es que las palomas de Valente aprendieron la tarea experimental mediante contingencias, o sea, comida por las respuestas correctas o blackouts por las respuestas incorrectas. A los participantes humanos, en cambio, Abigail les dio instrucciones verbales sobre la tarea. Esto les muestra, como decía, que es imposible replicar con exactitud o sin exactitud también un experimento hecho con animales y uno hecho con humanos. Muchos colegas, aquí intercalo una observación, creen que los hallazgos obtenidos en un laboratorio con sujetos animales perdón, pueden extrapolarse a sujetos humanos y aplicarse para remediar un problema de tipo social o tipo humano. Se pueden extrapolar los resultados directamente. Y no, ni de milagro. Esto todavía habría que encontrar. Digo, el fenómeno indudablemente existe, pero cuando se cambia de especie, hay que encontrarle los parámetros exactos que gobiernan la aparición del mismo fenómeno con sujetos humanos. O sea, no se pueden extrapolar directamente. Sidman daba un ejemplo interesante. Si queremos, comparar los resultados del reforzamiento con caballos y con perros, esto, pues hay que darle heno a los caballos y un bistec a los perros, porque si les damos un bistec a los caballos y heno a los perros, pues no vamos a obtener el mismo resultado. Y esto es un ejemplo muy burdo. Hay diferencias muchísimo más sutiles que es importante tomar en consideración. O sea que no se pueden extrapolar directamente los resultados de animales a humanos. Una observación interesante es que por esta razón fue que fracasó la psicología comparativa basada en el concepto de escala natural, como lo hizo Thorndike para su tesis doctoral en 1898, donde trató de comparar la inteligencia de diferentes especies. Pues no les salió. Pero tiene un lado positivo.
En esta figura les muestro otra vez la proporción de aciertos y de los sujetos humanos son las bolitas negras unidas por una línea sólida, y regraficamos los resultados de Valente y se los muestro como rombitos unidos por una línea punteada. Lo que hicimos fue promediar todos los datos de Valente y todos los datos de Abigail para eliminar la variabilidad intra y entre sujetos. Y lo que les muestra es otra vez que se repite la función decreciente en ambas especies, en humanos y en palomas. Y notablemente, las palomas parecen tener mayor agudeza en la percepción de la causalidad que los humanos, porque el nivel absoluto de las funciones es más alto para las palomas que para los humanos. Esa podría ser una impresión que les podría dar a los datos, pero en realidad lo más probable es que se haya debido a las diferencias de procedimientos entre Valente y Abigail que les mencionaba antes. Pero, de todas maneras, la semejanza en las funciones creo que es el aspecto más importante del experimento que hizo Abigail, de su comparación con el experimento de Valente, porque sugieren que en ambas especies la percepción de la causalidad individual se debe a un mismo proceso. Aquí les repito la idea. Está cambiando. ¿Es correcto? Bueno. Esto, pues sí, el aspecto más importante del experimento de Abigail es el parecido en la forma de las funciones de las palomas y de los humanos, porque muestran que ambas se deben a un mismo proceso, lo que Sidman llama la generalidad de proceso, que es un concepto muy interesante. Aquí se los aclaro en la siguiente diapositiva. ¿A qué me refiero por generalidad de proceso? Bueno, pues generalidad de proceso se refiere a que tanto las palomas como en humanos interactúan las mismas variables que podríamos llamar más elementales, como el reforzamiento y la extinción, cuando ustedes generan una discriminación. Está mostrando el experimento de Abigail que efectivamente existe un parecido en la percepción de la causalidad de las palomas y de los humanos, y que este parecido deriva de la semejanza en un proceso que corre en común. Entonces, aquí les muestro algunas conclusiones de los experimentos de Valente y de Abigail. Uno es que la percepción de la causalidad individual en palomas y en humanos se reduce a una discriminación condicional. No estoy enteramente seguro que la concurrencia a mi plática esté familiarizada con la idea de una discriminación condicional, pero se las explico rápidamente. Es una situación a donde el sujeto, generalmente se usan animales, tiene que responder en dos teclas laterales a
dependiendo de, se llaman estímulos de cada tecla lateral contiene un estímulo diferente, que tiene que parecerse o no parecerse a un estímulo que se le mostró con anterioridad en la tecla central. Y entonces muchas veces pues se usa igualación a la muestra. Si la tecla central estaba iluminada de rojo, luego se elimina. Ahora deben de aplicar la tecla lateral roja, o si estaba iluminada de rojo y la tarea es de una discriminación condicional de diferencia, ahora deben de picar a la tecla verde, y si sus respuestas son correctas, reciben reforzamiento o reciben un blackout. Muchas veces se les pide que igualen símbolos. Por ejemplo, se le puede mostrar una estrella en la tecla central como estímulo de muestra y un signo de interrogación como estímulo de comparación a los estímulos laterales, y la tarea del sujeto es picar la interrogación si lo que vieron antes fue una estrella. Pues la percepción de la causalidad individual de las palomas y en humanos es simplemente otro caso de discriminación condicional y pasa a formar parte del conocimiento establecido en el análisis de las conductas. Otro punto que concluimos es que si el cambio de estímulo es inmediato, los sujetos reportan que se debió a su propia conducta, y si es demorado, reportan que se debió al equipo. Pues sí, esto tiene símiles en la conducta cotidiana y sobre todo en la investigación científica. Fíjense en la medicina, cómo cuesta trabajo, por ejemplo, conectar una enfermedad actual con la exposición anterior, a veces muchos años antes, a algún inhalante, como el thinner, que con el paso de los años deteriora la función pulmonar, pero como pasó mucho tiempo entre que aspiraron el thinner y ahora muestran muchos años después que la función pulmonar es inadecuada, ¿cómo conectan que fue el thinner lo que causó la disfunción pulmonar? Lo mismo con beber alcohol y la posterior aparición de la cirrosis. Pasa mucho tiempo antes de que la gente que bebe grandes cantidades de alcohol desarrolle cirrosis. Y sin embargo, los médicos tardaron y lo hicieron efectivamente muchos años después, porque no conectaban un suceso anterior con un suceso posterior. O sea, que introducir una demora, yo estaba hablando de demoras cortitas, con los ejemplos de la medicina, estoy hablando de años de diferencia, ¿no? Pero introducir una demora entre la respuesta y el cambio de estímulos dificulta la discriminación entre su conducta y el equipo y se producen errores. ¿Fui yo o fue una causa ajena a mi conducta? Bueno, como les decía, el análisis de la conducta es una forma de ver toda la psicología. Y Schoenfeld y Cumming escribieron un tratado interesante sobre el fenómeno perceptual en general, incluyendo, en este caso, la percepción de la causalidad personal o individual,
que puede describirse ya en el lenguaje del análisis de la conducta como que un estímulo, el cual se define como el tiempo real medido con un reloj entre la última respuesta y el cambio de estímulo, en este caso el oscurecimiento de la tecla central, que suscita dos respuestas consecutivas. La primera respuesta es la discriminación, y esta es subjetiva, esta es psicológica, entre el tiempo que transcurrió entre la respuesta y el cambio de estímulos en la tecla central. Y la segunda respuesta es el reporte verbal en las teclas laterales. El decir, fui yo o fue el equipo. Claro que los humanos pueden decir, fui yo o fue el equipo el que cambió, el que oscureció la tecla central. Como las palomas no hablan o los animales no hablan, pues se les pide que piquen teclas. Pero es tan verbal el decirlo con lenguaje o picar una tecla. Es tan verbal una como la otra. Esta formulita es interesante porque les reduce el problema de la percepción a un problema de una discriminación con ciertas características. Bueno. El concepto tradicional de este y otros tipos de percepción, entonces, puede reducirse a una función particular de los estímulos presentes en el medio ambiente. Fíjense que supongo que durante la historia de la humanidad, aquí les doy, por ejemplo, la ilusión de la luna. Pues en la historia de la humanidad, yo creo que la gente ha pensado que cuando la luna se ve a la mitad del cielo, pues se ve más chica que cuando la ven en cercanía al horizonte. ¿Se han fijado que cuando la luna está cercana al horizonte, o el sol también sucede, se ve mucho más grande que cuando se ve a la mitad del cielo? Y los teóricos antiguos pensaban que tenía que ver con características de la forma como los sujetos les funciona el cerebro a los sujetos, o bien podría ser un fenómeno cognitivo, pero en todo caso proviene de alguna función que se origina en el interior del organismo. Pero no es cierto, porque la investigación sobre la ilusión de la luna ha venido a mostrarles que depende de características medioambientales. Por darles un ejemplo, mientras más cercana está la luna al horizonte, más grande tiende a verse. La cercanía de la luna al horizonte es una función de un estímulo medioambiental. No depende de características individuales, características internas de los organismos. Otro es que la interposición de objetos familiares como árboles o construcciones en el horizonte, cuando la luna se acerca, es decir, interpuestas los árboles o los edificios se interponen entre el sujeto y la luna, tienden a hacer que la luna se vea más grande. Es una característica ambiental de estímulo. Otra característica importante es que la textura del terreno, mientras más alejado está la luna del sujeto, el que está percibiéndolo, la textura del terreno, cuando es cercana al sujeto, tiende a verse más áspera que cuando está más lejana. Conforme está más lejano el horizonte,
tiende a verse el terreno más liso, más liso, más liso. Y todos esos factores contribuyen a que la luna parezca cambiar de tamaño cuando se le observa en la mitad del cielo o en cercanía al horizonte. Desde luego que la luna no puede cambiar físicamente de tamaño. Entonces, es un fenómeno psicológico y el análisis de la conducta tiene una respuesta para explicar esta y otras ilusiones. Y finalmente, para terminar mi plática, me gustaría recalcar que el origen de la percepción no se origina en el interior del organismo, por ejemplo, en la cognición, que está tan de moda, porque buscar el origen de la percepción en el interior del organismo equivale a buscar la razón del fenómeno en el lugar equivocado. Bueno, con esto concluyo mi plática y les agradezco mucho su atención. Creo que tenemos algún tiempito por si hay preguntas. Sí, así es. Doctor Brunner, Mario Serrano, la doctora Rosalinda Arroyo. Hola, Mario. Un momento. Hola, doctor. Por cuestiones de logística, entonces me encargó que coordinara esto de las preguntas para el doctor Brunner. ¿Alguna pregunta? Voy por allá. Hola, doctora Guadalupe Mares. Lupita Mares. Hola, doctor. Buenas tardes. Ya Hola, días Lupita, todavía. ¿cómo estás? Bien, gracias. Me pareció muy interesante la presentación, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Cómo en la primera parte presentó unos datos con respecto a, vamos a decir, concepciones de la gente? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se vinculan o se articulan estos datos o esta concepción de la gente? ¿Cómo puede analizarse o articularse con la explicación final? O sea, no son cuestiones internas. ¿Cómo debería de concebirse conceptualmente? Oye, Lupita, apenas si te estoy oyendo. Se te va bajando Algo el pasó con volumen su de la micrófono, doctor Brunner. voz. ¿Eh? Lo último que dijo Lupita no lo escuché. Ya. Ahí sí se escucha. Sí, creo que tienes que hablar más fuerte o ponerte el micrófono más cerca, algo así. ¿Así se escucha? Sí, así te oigo muy bien. Ah, perfecto, ok. Que en el primer reporte empírico que se presenta en la conferencia habla de la concepción de las personas. La concepción de las personas y cómo esto influye en, vamos a decir, conductas de riesgo, ¿no? De no hacer cosas cuando viene el tornado, ya no me acuerdo qué desastre natural. Sí, pues era. Y entonces, ¿cómo se articula? ¿Cómo se articulan esos datos? Fíjate, Lupita, que te dejé de oír otra vez. Te oigo entrecortado. ¿Cómo lo concibe usted en términos de cómo se articula? No, eso no sería una causa. Es un problema de la conexión, entonces. Sí, a veces de la te oigo conexión entrecortado. inalámbrica o algo así. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo se relaciona? El sonido del audio está muy raro. Tu pregunta tenía que ver
Internet. ¿Cómo se relaciona el experimento de Sims y Bauman sobre los tornados con la percepción de la causalidad personal? Con tu conclusión de que no es. No cómo se relaciona, sino cómo se articula conceptualmente la concepción de la gente, porque el primer estudio tiene que ver con la concepción de las personas, o Sí. sea, cómo se concibe, ¿no? Las explicaciones. Sí, Y esto, al no ser considerado como algo interno, entonces, ¿cómo se conceptualiza y cómo se articula? bueno, si tuviera que hacer el argumento o ofrecer una explicación analítico-conductual de la percepción de la causalidad personal con los estudios de laboratorio, estos que hemos hecho nosotros, con respecto a los tornados, yo diría que la causa de o la atribución más bien de lo que tú crees sobre el efecto de tu conducta sobre lo que te va a pasar si viene un tornado o si te pega un tornado, va a determinar el daño a tu propiedad o el daño a tu vida, a tu salud. Si les preguntaras a las personas, ¿es consecuencia de su conducta los daños que les causa el tornado? Sí, es consecuencia de su tornado, digo, de su conducta. El atribuírselo a Dios y no a su propia conducta es responsable del daño que luego sufren. El tomar precauciones, por ejemplo, todo se reduce a cómo influyo yo sobre el medio ambiente, cuando puedo influir sobre el medio ambiente y cuando no puedo influir sobre el medio ambiente. Podría distinguirlo entre, como dicen Alcohólicos Anónimos, ayúdame a distinguir entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si las personas se atribuyeran responsabilidad de tomar precauciones, por ejemplo, ante la inminencia de un tornado, probablemente sufrirían menos daños y no se moriría tanta gente. O sea que la actitud, vamos a decirlo en palabras coloquiales, de las personas de fui yo o fue Dios, esto el que me causó que me quedara yo sin casa, pues después de todo viene del medio ambiente y viene del medio ambiente cultural. En el sur del Callejón de los Tornados, la gente es más ignorante, tiende a sostener creencias supersticiosas. En el norte, en cambio, la gente es más educada, tiende a tener mayor sentido de la responsabilidad que hacer ante una amenaza. La causa está en el medio ambiente, no en el interior. Lo que te enseñaron, si creciste en el sur del Callejón de los Tornados o en el norte, es lo que va a determinar tu actitud cuando venga un tornado. Y claro, las respuestas, la atribución a Dios y cosas así son otras formas de decir, son causas ajenas a mi conducta, pero en última instancia son causas atribuibles a su propia conducta. Y esa es la relación. Por eso se me ocurrió dar ese ejemplo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, dice que está bien,
Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tendríamos tiempo para una pregunta rápida. No afectar al siguiente ponente. ¿No? Plática por su conferencia magistral. Brindémosle, por favor, otro aplauso. Muchas gracias, doctor Brunner. Y bueno, pues los invitamos a seguir sentados aquí en esta aula para la siguiente conferencia. No recuerdo cuál Muy es. bien, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias doctor. a ti, Mario. Hasta luego. Ok, me voy a salir.